Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos y podamos tomar nuestro asiento esta noche. Sean todos bienvenidos. Amén. Cuando el Señor se mueve o donde el Señor está, ese lugar es santo. Amén. Él santifica ese lugar con su presencia. Y el Señor ha estado hablando en nuestros corazones, hermanos, y que podamos abrir nuestro corazón a Él y recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Él tiene muchos dones que darnos, regalos que darnos, que nos quiere dar. Y a veces tenemos que humillarnos para poder recibirlos, para poder obtenerlos. Y si alguien el domingo pasó y no recibió el bautismo del Espíritu Santo, no se desanime. Amén. Sigan buscando. Esa palabra, el que dice el que busca, no significa el que busca una vez solamente, sino el que busca y sigue buscando, es lo que nos da a entender. El que toca y el que sigue tocando, se le va a abrir. Entonces, si no experimentamos esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, no nos desanimemos, sino sigamos tocando, sigamos buscando. Hay unos que algunos es más rápido, otros tarda más, pero el Señor es el que lo da en su tiempo, amén. Pero Él quiere ver que también nosotros se lo pidamos. Así que quería decirles eso en caso de que algunos, ya no me tocó, no lo recibí, entonces, ya no lo pido. No, al contrario, hermanos, eso debería motivarlos a seguir buscando. Señor, yo sigo anhelando, Señor, yo quiero eso, yo deseo eso, Señor, y seguir pidiéndoselo al Señor. Amén. Que nadie salga desanimado, sino al contrario, animados. Amén. Y a veces quizás no suceda aquí, sino como en otras vidas, en otros hermanos han testificado donde salieron del evento y de repente aún en la calle fueron bautizados cuando iban de regreso a sus casas. Quizás sea en su casa donde el Señor los bautice. No necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia. No solamente aquí, sino en nuestras casas, en otros lugares, en diferentes. Para el Señor no hay lugar. Sí, hay que obedecer al llamado cuando el Espíritu de Dios se está moviendo y abrir y buscarlo con todo nuestro corazón, pero también lo podemos hacer en otros lugares. Si el Señor mira nuestros corazones y lo pedimos, Él lo puede hacer en cualquier lugar. Amén. En cualquier lugar. Así que eso no era lo que quería, no voy a compartir hoy, pero lo sentí de parte del Señor decírselos. Y quisiera entonces tocar brevemente un tema, y ese relacionado a quién va a ser grande en el reino. ¿Quién es el mayor en el reino? Como humanos, nosotros buscamos siempre lo grande, y eso es lo que el éxito en nuestra humanidad. Todos buscamos ser exitosos, buscar los primeros lugares, ser los mejores y recibir esa honra de que wow, esta persona es así. Pero también en el reino, ¿quién va a ser grande en el reino? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Alguna vez se han preguntado quién va a ser grande en el reino? Los discípulos tenían esa pregunta. Vayamos a Mateo 18.
Y en el versículo 1 dice así la escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos tenían esa pregunta: Señor, ¿quién es? Porque el Señor Jesús dice que vino predicando el evangelio del reino de Dios y que el reino se había acercado. Y entonces un reino tiene un rey. Hay posiciones en ese reino. Hay gente de autoridad, hay gente que son puestos para gobernar. Tienen sus títulos. Y los discípulos entonces, entre ellos empiezan a hablar. Aún en Lucas, veamos a Lucas rapidito ahí en el versículo 9. Lucas relata parte de esta historia aquí en el capítulo 9. Y en el versículo 16 Lucas nos dice: entonces entraron en discusión, hablando de los discípulos, sobre quién de ellos sería el mayor. Estaba en el corazón de los discípulos, y aún en una discusión, discutiendo quién iba a ser mayor, si Pedro, si Juan, si Andrés. ¿Quién de ellos va a ser el primero o el mayor? Entonces se acercan al Señor Jesús con esa pregunta: ¿quién es mayor? ¿Quién es el mayor en el reino? Y el Señor Jesús aquí les contesta y les da un ejemplo. Ahí, como leímos en el versículo 4, dice: aquel que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No hay nada malo de querer ser mayor en el reino. Hemos estudiado que hay niveles, 30, 60 y 100. Y algunos, en la escritura dice que aquellos que venzan, entonces ellos van a reinar. Hay posiciones en el reino de Dios. No todos van a ser reyes, van a haber otros que van a estar bajo príncipes y reyes. No hay nada malo. El Señor no les dijo: ¿por qué están pensando eso? Al contrario, les dice: está bien. Si quieren ser grandes, entonces deben de hacer algo. Si desean ser grandes en el reino de los cielos, entonces yo les tengo la respuesta. Tienen que humillarse. Tienen que humillarse como este niño. Y es algo que como humanos nos cuesta, hermanos. Amén. Nos cuesta humillarnos. Nos cuesta bajarnos. Porque eso es lo que la palabra humillar significa. Es aplanar. Es bajar de rango, bajarse a un nivel más bajo. Es negarse a uno mismo a una posición y tomar una posición más baja. Es aplanar, ser aplanado. Es esa misma palabra donde dice que todo collado sea bajado o aplanado. ¿Eso qué significa? O todo collado sea humillado. No es una apariencia. La humildad no es que alguien sea callado. A veces malinterpretamos la humildad y creemos que porque alguien es callado, esa persona es humilde. O porque creemos que esa persona es reservado y no es muy introvertido o extrovertido, ¿verdad? Cuando es extrovertido, entonces creemos que esa persona es humilde. Pero no, la humildad viene del corazón. Y muchas veces confundimos esas apariencias naturales de las personas, que porque es tímido es humilde.
No. La persona puede ser muy callada, puede ser muy reservada, puede ser muy tímida, pero puede también ser muy orgullosa en el corazón. Por eso el Señor Jesús dijo: sed mansos y humildes de corazón. Porque pueden aparentar y nos podemos confundir cuando vemos a alguien: esta persona es bien humilde, o no significa que deben de cargar cierta ropa, o porque no andan de la mejor marca. Nada de eso. No tiene que ver con apariencias, tiene que ver con el corazón. Alguien puede estar vestido de lo más barato, pero en el corazón puede ser muy orgulloso. Ese es uno de los enemigos más grandes del ser humano. Una de las áreas más grandes que debemos de conquistar. Es un enemigo muy fuerte, porque no se ve a la apariencia a veces. A veces sí, hay unos que son muy arrogantes y se les nota. Pero en general podemos encubrir ese orgullo tras una apariencia de humildad. Pero lo que significa es bajarnos, aplanarnos, tomar un nivel más bajo. Vayamos a Mateo, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 23. Perdón, es el 20, perdón. Y aquí otra vez tenemos una situación, y siempre que leo esto me da cierta... No me pongo a pensar, estos hombres, estos dos discípulos, ya eran adultos. Y dice el verso 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada, ¿verdad? Nada. Pero lo que me llama la atención es que estos eran adultos, sus hijos. Y le fueron a decir a su mamá: mamá, ¿puedes hablar con Jesús? ¿Es posible? O ella de su propio corazón: yo quiero que mis dos hijos sean los principales en tu reino. Pero me llama la atención que la mamá llega. ¿Por qué no le pidieron ellos? ¿Por qué no llegaron y le dijeron: mira, Señor, yo quiero estar ahí a tu diestra? Y después iba a haber un problema, porque ¿quién iba a estar a la diestra? ¿Y quién iba a estar a la otra, verdad? ¿A quién le tocaba a la izquierda? ¿A quién le toca? ¿Cuál es mejor, la izquierda o la derecha? Ahí se los dejo, no sé cuál es la mejor, hermano. Pero miren el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron. ¿No sucede así a veces cuando uno quiere ser el mayor, el mejor, o el más grande en el grupo, o el principal en el grupo, y los demás: ¿y este qué? ¿Qué le pasa? ¿Tenían razón los otros 10 o no tenían razón de enojarse? Yo creo que si hubiera sido de los 10, y estoy seguro que sí hubiera dicho: ¿pero y estos? Y hubieran podido quizás decir: no, pues si a mí me llamó primero, a mí me dijo esto, a mí también me dijo esto. Pero el Señor les contesta en el versículo 25 una vez más, y les dice: entonces Jesús, llamándolos a los discípulos como un buen padre, como un buen maestro, cuando suceden las situaciones, Él los llama para enseñarles. Y dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice, ok, ¿quieren ser grandes? ¿Quieren ser primeros? Está bien. Pero una vez más, ¿qué tienen que hacer? Ser el servidor de los demás. Ser siervo o esclavo de los demás. ¿Quieren ser grandes? Está bien, pero tienen que pagar un precio. Tienen que humillarse. Tienen que servirle a los más pequeños, a los que ustedes piensan que son menos. Y yo creo que ahí es donde se muestra la verdadera humildad, cuando estamos dispuestos a servir a aquellos que están abajo de nosotros, o que consideramos que están abajo de nosotros o menos que nosotros. Ahí es donde se muestra la verdadera humildad, no en apariencias, no porque es callado, sino demostrando y humillándonos como el Maestro lo hizo. El Señor Jesús se humilló y nos ha dejado un ejemplo, hermanos, a seguir. Él quiere que todos seamos grandes en el reino. Él quiere que todos seamos grandes. Él dice, para que donde yo esté, allí estén ustedes conmigo. Pero hay un precio que pagar. La humillación. El despojarnos de lo que nosotros creemos que somos. Y estar dispuestos a servir a otras personas. Dispuestos aún a lavarle los pies, como el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. ¡Qué escena de humildad! Que la palabra viva, el verbo, que el maestro, que el príncipe de príncipes, el rey de reyes, tome agua y empiece a limpiar los pies de estos discípulos que estaban peleándose por quién iba a ser el mayor. Pedro lo entendía. Y podemos a veces malinterpretar a Pedro. Pero Pedro lo entendía, quién era el que le estaba lavando los pies. Y por eso él dijo, no, Señor, yo no soy digno de... ¿Por qué? No me... Pero cuando le dijo, si no te hago esto, no tienes parte de mí. Entonces sí, así, lávame, Señor, y la cabeza también, y todo. Porque él se anhelaba al Señor y tenía un corazón. ¿Qué si uno de los líderes alguna vez, hermanos, le dicen, siéntese, le voy a limpiar los zapatos? ¿Lo dejarían, hermanos? O le dirían, no, hermano, mejor se los limpio yo. La humillación, la humildad es el camino a la grandeza en el reino. Porque cuando nos humillamos, no nos estamos preocupando por nosotros, sino estamos preocupándonos por los demás. Nosotros no interesa, no hay ningún interés en nosotros, sino en las demás personas, en los demás. Entonces los damos por los demás. Pero qué examen más grande, de que si queremos ser grandes en el reino, entonces debemos ser servidores. ¿Cómo servimos a los demás? Los servimos con amor, reconociéndolos, o los servimos, tengo que pasarle la comida, o tengo que ir a darle esto. El que quiera ser mayor en el reino, hermanos, tiene que humillarse, bajarse y hacer aún cosas que no nos gusten, quizá, que no nos gusten,
En una ocasión leí para el Día del Padre, había una persona que estaba hablando acerca de su papá y dándole ciertas palabras de agradecimiento. Y ella decía que algo que ella admiraba de su papá era de que él estaba en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y tenía un rango. No me acuerdo qué rango era el que tenía. Pero a pesar de ese rango que él tenía en el ejército o en las Fuerzas Armadas, dice que una foto que ella recordaba era ayudándole a su mamá a lavar los platos. Eso es humillarse. Teniendo un gran rango en el ejército y siendo gente abajo de él y todo lo demás, pero al lado de su esposa o lavando los platos. Eso es una acción de humillación. Uno pudiera decir, no, yo no lavo platos. No. Pero por amor a su esposa, porque la amaba y por demostrar, porque es en el corazón la humildad. Y se manifiesta. Yo he visto hermanos, aún que tienen una posición de liderazgo, pastores, y aún en la junta ministerial. Y yo los he visto a veces trapeando, barriendo, no porque lo tengan que hacer, sino porque está en su corazón, porque ellos no buscan una posición. Es bello ver esa manifestación de humildad, cuando sabemos que alguien tiene una posición, pero está dispuesto a hacer cosas bajas, si podemos decirlo así, o no tan importantes. Vayamos a Filipenses capítulo 2. El Señor Jesús no nos está pidiendo, hermanos, que hagamos algo que Él no ha hecho. Y nos ha dado el ejemplo más precioso que podamos ver en cuanto a humillarse. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló. Este es un retrato de lo que pudiéramos decir lo máximo de humillación. El Hijo de Dios no tomó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Se despojó de toda la gloria, de todo lo que Él era, y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino se hizo siervo. Por eso le estaba diciendo, el que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser el siervo de todos. Él fue el siervo de todos. Él dijo: yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. El Hijo de Dios, Él se hizo siervo, sirviendo a los demás. Y no solamente se hizo siervo, sino que se humilló haciendo siervo, sino que hasta la muerte
donde Él pudiera haber llamado, como Él dijo, a legiones de ángeles, pero no lo hizo. Aún ahí humillándose. ¿Para qué? Para enseñarnos y para darnos salvación a nosotros, para que nosotros fuéramos bendecidos y recibiéramos esa salvación. Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él dice, pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y por eso le está diciendo, si quieren ser grandes, está bien, pero tienen que humillarse. Tienen que humillarse. Y la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, varios de los apóstoles nos dicen que aquel que se humilla será exaltado. Queremos estar en un lugar grande, alto, en posición. El camino es para abajo. Es el camino para abajo. El mundo, todo es para arriba. Vamos avanzando, pero es para arriba. Para llegar a lo máximo, a la cumbre. Pero en el camino del Señor es todo aquel que quiera ser grande debe ir humillándose y ser para abajo, para abajo, para abajo. Hasta que no haya ninguna esencia, ninguna célula del hombre viejo en nosotros, sino la vida de Cristo Jesús fluyendo. Nos cuesta humillarnos. Amén. Nos cuesta reconocer cuando estamos mal a veces. Nos cuesta humillarnos y decir, es cierto, debo de cambiar, debo de hacer algo más. Hay John Wesley y George Whitefield fueron unos de los que eran amigos. Y fueron unos de los que en la universidad había un grupo que se llamaba el Holy Club o el Club Santo. Y estaban buscando al Señor y se reunían y buscaban al Señor y eran hermanos. Y también ahí estaba el hermano de John Wesley, que era Charles Wesley. Y ellos empezaron. Y de ahí fue donde tiene el inicio, el movimiento metodista. Y eran dos hermanos que el Señor usó grandemente, a John Wesley y a George Whitefield. Y en una ocasión se dice que John Wesley era la cara del metodismo, pero que George Whitefield era el corazón. Y habían ciertas diferencias entre ellos en ciertas doctrinas. Uno se alineaba a un lado del calvinismo y el otro al otro. Y habían 5 puntos. Y los dos se respetaban y el Señor los estaba usando. Pero en una ocasión John Wesley dijo que iba a hacer una carta exponiendo esos 5 puntos del calvinismo que estaban él iba a poner lo que él creía, el otro lado. Y este hermano, George Whitefield, le dijo, hermano, no lo hagas. Le dijo, él siempre trataba de buscar la unidad. Y le dijo, no lo hagas. Porque si tú lo haces, si tú escribes esa carta en contra de los puntos, esos son los puntos que yo creo. Y entonces me voy a tener que contrarrestar tu carta y escribir una carta de lo que yo pienso o lo que yo creo. Pero John Wesley la escribió y entonces George Whitefield también contrarrestó esos puntos con las doctrinas. Y su amistad tuvo ahí una separación. Pero siempre se respetaban el uno al otro. A veces llegaban unos de un lado y le preguntaban a George Whitefield, ¿y usted qué piensa de John Wesley? Es el Señor. Y él decía, no, John Wesley es un hermano precioso y el Señor lo está usando. Igualmente de la otra forma, llegaban a donde John Wesley o hermanos y le decían, ¿y George Whitefield qué piensa? No, y él les decía igual. En una
Cuando murió George Whitefield, unos días después, se le acercaron unas hermanas a John Wesley y le dijeron: mire, hermano, queremos hacerle una pregunta. Ellas apreciaban a los dos y decía: pero no, es que yo creo que ya sabemos la respuesta. Y él dice: hermanos, está bien, no hay problema, díganme, pregúntenme y yo les voy a contestar. No, es que realmente yo creo que ya sabemos su respuesta. Pues, pero díganme entonces para que sepan si es o no. Entonces les dijo, después que estaban ahí titubeando, le preguntaron: que si George Whitefield iba a estar en el cielo. Le preguntaron las hermanas: hermano, ¿usted cree que George Whitefield va a estar en el cielo? Entonces John Wesley, después de unos minutos así, se detuvo y les dijo: no creo que vaya a estar. Y entonces ellas dijeron: sí, ya sabíamos que iba a contestar así, por eso ahora no queríamos preguntarle. Entonces John Wesley les contestó, dice: no me malinterpreten. Dice: George Whitefield fue una estrella que brilló en el firmamento de la gloria de Dios y estará tan cerca del trono que ningún hombre como yo, que soy menos que los más menos, nunca voy a poder ver nada de él, digamos, ni un rayito de él. El Señor había usado a los dos grandemente, pero John Wesley sabía y decía: aún, dice, él va a estar tan cerca del trono de Dios que ni lo voy a ver, porque yo soy de los menos, de los más pequeños. El apóstol Pablo decía que él era el menos de todos y decía: yo soy el más pecador de los pecadores, el primero de los pecadores. Ninguno de estos hombres de Dios que han llegado a tener una madurez se consideran grandes a sí mismos. Han aprendido el camino, que es la humillación y humillarse. Pero antes de que George Whitefield muriera, a pesar de sus diferencias, él quiso que John Wesley predicara en su funeral, también demostrando que aunque él estaba pensaban diferente y creían diferente, él admiraba y consideraba a John Wesley como un hombre de Dios. Y estos dos hombres, el Señor los usó en el gran avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero ellos aprendieron y eran gente que conocían al Señor Jesús y que tenían un corazón humilde a pesar de lo grande que el Señor los estaba usando. El camino hacia ser grande o mayor en el reino es humillarnos, es estar dispuestos a negarnos. Amén. Señor, tú nos dejaste un ejemplo, Señor. ¿Y qué ejemplo? No tomaste el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarte, sino que viniste a este mundo, te humillaste, tomaste forma de hombre, siervo, y nos has dejado el camino por el cual debemos seguir. Gracias por darnos y dejarnos
este camino por el cual tú quieres que vayamos. Porque tú quieres que donde tú estés, también ahí estemos nosotros. Danos un corazón, Señor, humildes, de corazón, no de apariencia, Señor, sino de tu humildad de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.